Buenos días, alumnos, queridos profesores del Colegio San Martín de Tours. Mi nombre es Homero Chinchay Alberca, soy de la especialidad de arte. Voy a quitarme la mascarilla para que pueda tener una mejor audición de mi voz. Como les decía, mi nombre es Homero Chinchay. Este video es con mucho cariño para todos los alumnos de la institución educativa San Martín de Tours, especialmente para mis alumnos del cuarto de secundaria, para los cuales tengo este video de retroalimentación sobre el tema de hoy, que son progresiones geométricas, forma creciente y decreciente. Y para ello preparar unas diapositivas. Así que lo primero es la recomendación que siempre nos dan. Chicos, alumnos todos, hay que lavarse las manos con jabón durante 20 minutos. Eso nos va a ayudar a protegernos de esta pandemia COVID-19. Y además, si les toca salir de casa, por favor, protéjanse con su mascarilla, si pueden sus guantes, y luego desinféctense. Ahora sí, vamos con nuestro tema de hoy, que son progresiones aritméticas creciente y decreciente. Bien, vamos a hablar acerca de progresiones geométricas, los cuales ya durante varias sesiones se han estado hablando. Vamos a hacer un breve repaso de las progresiones. Vamos a hablar primero acerca de que la progresión geométrica es una sucesión de términos, sucesión de números reales a los cuales se les denomina términos. Y esos términos se denominan así: primer término a sub 1, segundo a sub 2, tercero a sub 3, cuarto a sub 4, etc. Los cuales, para hallar el valor de cada uno, se obtiene multiplicando por una cantidad fija que se denomina la razón. Aquí tenemos un ejemplo de una sucesión. Esta sucesión no son números consecutivos, son números reales, pero empieza el 2, continúa el 4, luego el 8, luego el 16. ¿Cuál es la relación entre uno y otro? Es que a cada uno los hemos multiplicado por el número 2. Y este número 2, que es una constante, es una cantidad fija, se le denomina razón. ¿Ok? Bien, hasta ahí esos términos. Entonces, vamos a ver la denominación de ciertos términos que nos da la progresión. Por ejemplo, ya vimos que al A sub 1 se denomina primer término. A la R se denomina la razón. Y a la N, que es un nuevo término ahora, es el número de términos. La cantidad de términos que va a tener mi progresión geométrica. Recordemos estas denominaciones. Quiero contarles de que cuando ustedes me han visto caminar de allá para acá, estaba en el final de mi recorrido que hago todos los días en mi caminata para poder atenderlos a ustedes todos los días, y también para recibir o reunirme con los profesores y directores. Y esa caminata, la primera semana que la hice por primera vez, una sola vez, me tomó 30 minutos en hacer esa caminata. Pueden ver en el lado de allá, al fondo, por allá queda la casa de mi madre donde ahora estoy hospedado. Y bueno, tengo que venir hasta este lugar para poder tener contacto con ustedes, con el mundo exterior. Entonces, la primera semana de mi caminata duró 30 minutos. Pero cada semana se fue incrementando porque fueron muchos días los que vinimos para poder dar las clases virtuales. Entonces cada semana se fue duplicando. Esta duplicidad hay que tenerla en cuenta porque este número 2 lo vamos a identificar como un dato. Entonces, de acuerdo a esta progresión geométrica, ¿cuánto tiempo voy a emplear en mi caminata a la quinta semana? Y también otro dato que puedo pedir es cuánto tiempo en total pude recorrer las 15 semanas haciendo esta caminata. Para ello vamos a usar la progresión geométrica. Observen por favor los datos. Los datos son: el primer término son 30 minutos. La razón era
duplicar, o sea, por 2. Y los días que voy a analizar son 5 días. Número de términos 5. ¿Ok? Listo. Ahora, siempre chicos hagan su tabla de términos. Esto le ayuda mucho a aprender a manejar las proyecciones geométricas. Mi tabla tiene 5 términos, 5 días. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5. Tengo el dato del primer día, pero no tengo los datos de los demás días. Entonces voy a aplicar una fórmula matemática para poder encontrar el valor de estos días y hasta llegar al quinto día. Esta es una de las formas, de repente un poquito más larga, para poder encontrar el dato que me piden, pero es necesario que ustedes la aprendan porque más adelante nos va a servir. Ahora tengo fórmula para hallar el valor de los términos. ¿Cuáles términos? Los que mencioné. El A sub 1 ya lo tengo, por lo tal aquí empieza el A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5. Hallo el término A sub 2 multiplicando el término anterior, o sea el A sub 1 por la razón. Igual, el A sub 3 hallo multiplicando el término anterior, el A sub 2 por la razón. El 4, el término anterior por la razón. El 5, el término anterior por la razón. Esta multiplicación me va a dar como resultado el valor de cada término. Para resumir el tiempo, por ejemplo, el primer término, el A sub 1 vale 30, tengo ese término. La razón es 2, 30 por 2, 60. Entonces mi segundo día durará 60, perdón, mi segunda semana durará 60 minutos. La tercera, 120, se va duplicando. La cuarta, 240 y la quinta, 480. Luego, les decía que hay una forma más fácil, o no tanto más fácil, sino más abreviada para poder averiguar ese dato que me pedían del quinto día, que ya lo sé, pero sin embargo yo puedo hacerlo de esta manera, de manera directa, aplicando esta fórmula. Esta fórmula es para hallar el valor de cualquier término que en progresión geométrica se lo denomina el término enésimo. Aquí yo tengo que estar trabajando con esto. El término enésimo es también cualquier término, es lo que se denomina el A sub n. La fórmula para hallar el A sub n o cualquier término, el término que me pidan y lo tengo, es este: A sub 1 por la razón elevada a la potencia de n menos 1. Por ejemplo, el término que me piden es el A sub 5, la quinta semana. A sub 1, reemplazo datos. A sub 1, 30, la razón es 2, el número de términos es 5, menos 1. Resuelvo. 30, resuelvo esta potencia. 5 menos 1, 4, o sea, 12 elevada a la cuarta. ¿Qué tengo que hacer? Porque me he encontrado con muchos alumnos que no saben cómo resolver la potencia de un número. Cuando yo tengo un número elevado a la potencia de otro número, tengo que multiplicar el mismo número, o sea, el número grande, las veces que me indica el número pequeño. Por ejemplo, 2 elevado a la cuarta, tengo que multiplicar 2 por 2 por 2 por 2, que me da como un resultado 16. 30 por 16, 480. Entonces yo tengo que mi día 5 recorro 480, perdón, mi semana 5 recorro 480, o sea, 60, dividido entre 60 elevado a horas, son 8 horas, ¿ok? Entonces, de esa manera yo voy a hacer, ya respondí mi primera pregunta, es ¿cuánto demoro la semana 5? 480 minutos, pero en total las 5 semanas, listo. Suma de términos, sumo. En 5 términos es fácil sumarlo. Sumo el 1 con el 2 con el 3. Pero en cantidad de términos, por ejemplo, en el día 10, en la semana 10, en la semana 20, ya se hace un lío sumar. Entonces, para eso se usa esta fórmula de suma de términos. Suma de términos es el primer término, el A sub 1, por la razón elevada al número de términos menos 1. Reemplazo términos de acuerdo a los datos que tengo. A sub 1 es 30, la razón es 2, el número de términos es 5 y menos 1. La razón menos 1, raya o de fracción es división. R menos 1 es 2 menos 1. Resuelvo.
30 por 2 elevado a la quinta es 32. Ya dijimos que la potencia de un número se saca multiplicando el mismo número las veces que dice la potencia. 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 32. Menos 1, 31. O sea, 30 por 31 sobre 1. 2 menos 1, 1. Da igual a 930. Entonces, esto es mi resultado. Sumando las 5 semanas, yo recorrí 930 minutos. Dividido entre horas, me da 15 horas y media. ¿Ok? Esto fue progresión geométrica, pero ascendente. ¿Sí? Creciendo. Ahora vamos a hablar acerca de la progresión geométrica decreciente. Voy a usar el mismo ejemplo. Pero ahora voy a ponerme el reto de disminuir el tiempo cada semana, la mitad de cada semana. Tengo los datos. Mi semana 5, o sea, hasta la semana 5 yo recorrí 480 minutos. Debo de disminuir cada semana la mitad de cada semana. Entonces, ¿cuánto tiempo recorreré la semana 10? Ahora hago primero, chicos, mi tabla de mis datos. A sub 1, 480 minutos. La razón, un medio, menos de la unidad. Y el número de términos, 5. ¿Por qué? Estoy en la semana 6, 7, 8, 9, 10. Son 5 términos. Miren acá, mi tabla de términos. A sub 1, semana 6, que recorrí 480. A sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5. No sé la cantidad, los datos de estas semanas. Entonces, nuevamente aplico la fórmula. Mi fórmula para hallar mi a sub 2, a sub 3, a sub 4 es el término anterior por la razón. Para abreviar el tiempo, en esta operación me sale que el a sub 2 es 240, el a sub 3 es 120, el a sub 4 60 minutos y el a sub 5 30 minutos. Ustedes ven aquí una secuencia o una sucesión decreciente, o sea, va disminuyendo. ¿Y qué es una progresión decreciente? Es cuando los términos, la cantidad de términos van justamente decreciendo. Ahora, observen estas últimas fórmulas que les tengo. Esto es decreciente, 480, 240, 120. A la vista está decreciente, pero es importante que ustedes sepan que en una progresión geométrica decreciente, si el primer término es positivo, este número es número positivo. Si la razón es mayor que 0, un medio era mi razón, es mayor que 0. O menor que 1, un medio es menor que 1, entonces es decreciente. También hay otro dato, de que si el primer término es negativo, eso lo vamos a ver en otro ejemplo, tal vez en otra oportunidad. Cuando el número es negativo, si el primer término es negativo, si la razón es mayor que 1, entonces es decreciente. Espero que les sirva de mucho. No se olviden las recomendaciones que siempre nos da la Presidencia de la República. Que estén bien.